A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 1 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando un bloqueo o cuarentena en Venezuela. Así lo refleja la agencia de noticias Reuters. Aparentemente el presidente norteamericano hizo esta afirmación ante un grupo de reporteros en la Casa Blanca. Este jueves, después que los periodistas le preguntaran sobre si contempla esa posibilidad para nuestro país, contestó afirmativamente según un reporte de prensa. ¿Considera un bloqueo o cuarentena en Venezuela? Le increparon, a lo que respondió: sí, lo considero. Más temprano, el gobierno norteamericano estaría listo para apoyar la reconstrucción de nuestro país, según lo aseguró este jueves el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross. En palabras del funcionario, su país está preparado para inyectar capital para desmantelar el gobierno socialista una vez que el presidente encargado, Juan Guaidó, asuma el poder. En el marco de un evento organizado en Brasil, Ross aseguró que Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales que pueden ayudar a que nuestra nación surja. Por cierto, la policía de San Martín informó este jueves que incautó una importante cantidad de lingotes de oro en un avión privado procedente de Venezuela. En un comunicado, las autoridades aclararon que los documentos del oro no estaban en regla y los lingotes y el avión fueron incautados. Varios datos que vamos a analizar la tarde de hoy. La supuesta incursión de otro avión espía de origen estadounidense, denunció el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, ocurrida ayer, el 31 de julio. Además, Tamara Sucú renunció como representante de Venezuela ante la República Checa, hablando de conflicto de intereses, argumentando conflicto de intereses entre su trabajo en defensa de los derechos humanos durante 20 años y la nueva responsabilidad diplomática que se le asignó. Y el salario mínimo se ubicó en $3,55 mensuales tras nueva devaluación de la moneda decidida por el Banco Central de Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta declaración del presidente Donald Trump, seguramente lo vamos a analizar con nuestro siguiente invitado, porque fue tan escueta su declaración que no ofrece detalles acerca de lo que se refería. Insistimos ante la pregunta que aparentemente le formularon a las afueras de la Casa Blanca sobre un supuesto bloqueo o cuarentena en nuestro país, para aplicar en nuestro país. Lo cierto es, y lo decíamos al inicio, que el secretario de Comercio norteamericano aseguró en un evento en Brasil que estaban listos para apoyar la reconstrucción de Venezuela, claro, siempre y cuando asuma el poder el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y culmine la usurpación. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que su país está listo para apoyar con créditos e inversiones reformas que favorezcan al mercado de la privatización en Venezuela. Indicó que tienen una necesidad inmediata, y leo nota del Universal, de inyectar capital para desmantelar al gobierno socialista una vez que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, asuma como presidente encargado, según información de la agencia de noticias Reuters. En una declaración que ofreció el secretario durante un encuentro para tratar la reconstrucción del país en Brasilia, dijo
que a largo plazo Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales que pueden ayudar a que surja. Sin embargo, destacó que primero hay que revertir la gestión económica que instauraron los socialistas. Esto está entre comillas, una gestión, por cierto, y si no cae el primer invitado, equipo, podemos llamar al segundo, al señor Carbone. Con él vamos a hablar acerca de la situación de los trabajadores. Hoy hubo varias actividades de calle al respecto. Una gestión económica que ha provocado que, insistimos, el salario mínimo se ubique solo por encima de $3 mensuales. No por hora, no diarios, no semanales, mensuales. Es prácticamente imposible vivir de esa manera en un país que está atravesando una grave crisis económica que incluye un proceso de hiperinflación y de estancamiento. A propósito, insistimos en esta declaración del secretario de Comercio de los Estados Unidos, entre los temas que destacaron en la reunión en Brasil. Él dijo que en Venezuela no funciona nada de manera adecuada, ni el sistema telefónico, ni el de alcantarillado, ni autobuses. Más de 4 millones de personas han huido, incluso muchos profesionales jóvenes. En tanto, establecemos contacto con nuestros primeros invitados. Tenemos a Benigno Alarcón, vía telefónica. Con él vamos a conversar justamente acerca de estos temas de la comunidad internacional, incluso de estos diálogos, de esta nueva etapa de los diálogos, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la oportunidad de hablar contigo y tu audiencia una vez más. Pues iniciaría conversación a partir de esta declaración que seguramente va a generar toda clase de reacciones y sobre todo de interpretaciones que acaba de ofrecer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las afueras de la Casa Blanca, asegurando que efectivamente él no descarta una cuarentena o incluso un bloqueo en el caso concreto de nuestro país. ¿Cómo interpreta usted esto, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluso estos nuevos diálogos, esta nueva ronda de diálogos entre el equipo de Juan Guaidó y Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Sí, mira, la impresión que tengo de estas declaraciones, que honestamente pude leer algo, digamos que por las redes sociales, pero no tuve la oportunidad de verlas directamente, y creo que opinaría con más propiedad si lo hubiera visto directamente, pero lo que estamos viendo entre las sanciones de los últimos días, las presiones de diversos países, Acuerdo de Lima, Unión Europea, es que estamos en una fase crítica del diálogo, una fase crítica porque posiblemente lo que suceda en esta ronda va a depender de que se continúe adelante o no con la ronda de mediación facilitada por el Reino de Noruega. Es que pareciera que posiblemente hay cierta resistencia, por decirlo así, de parte de los representantes del gobierno a concretar algunas de las cosas que se han demandado de cara a poder seguir adelante con esta mediación. Obviamente yo me imagino que el Reino de Noruega, que tiene una vocación por ser mediadora en conflictos, digamos, internacionales, tiene en juego su reputación. Me imagino que un mediador experto como el que seguramente Noruega ha puesto al frente de este proceso puede percibir cuando la negociación no tiene digamos una intención seria y cuando se está tratando de alguna manera de utilizar el proceso de negociación para ganar tiempo, para generarle algún daño a la otra parte, y eso obliga a un mediador pues básicamente a dar por terminado el proceso de negociación. Yo me imagino que seguramente los países están al tanto de lo que puede estar sucediendo en este momento y de que estamos en un momento crítico de la mediación, en una fase que si no es final, se acerca a una fase final, y lo que están tratando básicamente es de presionar para que definitivamente se produzca algún acuerdo o generar algunas consecuencias, por decirlo así, en caso de que no se alcance ningún acuerdo, ¿no? Y creo que todas estas expresiones que hemos visto en los últimos días, expresiones y decisiones, tienen que ver mucho con tratar de forzar a que definitivamente sí se llegue a algunos acuerdos que permitan continuar adelante de manera constructiva con el proceso de negociación o darlo por terminado
de manera definitiva. Sobre este tema, ayer comentábamos con los amigos oyentes la decisión de designar como uno de los individuos más buscados al vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, una decisión que publicaba la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que recordaba, por cierto, en un comunicado en su página web, en Twitter, bueno, se trata de un funcionario sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por supuestos vínculos con el tráfico ilegal de drogas. Le preguntaría su opinión acerca de este tipo de medidas y si la incluiría justamente en este tipo de decisiones para forzar algún avance o terminar definitivamente con esta nueva ronda de negociaciones. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, una de las características que han tenido las sanciones que han venido aplicando los Estados Unidos es tratar de hacer más énfasis en las sanciones individuales que en las sanciones, por decirlo así, generales, que puedan tener algún efecto sobre el país. Y evidentemente hay un seguimiento muy estrecho de las actividades de cada persona vinculada al gobierno de Venezuela para tratar justamente de generar las sanciones y las presiones sobre aquellos individuos que de alguna manera son actores claves del proceso y que pueden tener mucho que perder en su situación personal, ¿no?, propia. Yo creo que el tema de Tarek El Aissami justamente responde a ese seguimiento de un aparato de inteligencia que debe estar siguiendo de manera muy estrecha a cada actor clave del gobierno y tratando justamente nuevamente de generar consecuencias sobre el hecho de que no se llegue a ningún acuerdo. Estas decisiones son decisiones que pueden ser de alguna manera manejadas con cierta autonomía por el gobierno norteamericano, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con denuncias que se hacen ante la Corte Internacional Penal, que una vez que se hacen, pues no hay ninguna posibilidad de retirarlas, sino que el proceso sigue su curso, independientemente de que haya acuerdos o no. En el caso de este tipo de sanciones, el gobierno norteamericano tiene cierta autonomía para ponerlas, quitarlas, negociarlas, y creo que justamente están tratando de hacer énfasis en aquel tipo de sanciones, de alguna forma, que el gobierno americano controla totalmente y que no implica una pérdida de control, por decirlo así, sobre las consecuencias de las decisiones que se toman. Ahora, comentábamos con los amigos oyentes que hace algunos días, en una entrevista ofrecida a La Voz de América, el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aclaraba que la línea roja para el gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones que están en marcha es justamente el tráfico ilegal de drogas. Palabras más, palabras menos, él decía, quienes estén vinculados con estas prácticas los vamos a perseguir. Yo quisiera su comentario al respecto y otra vez, ¿qué podemos esperar si fracasan estos diálogos tomando en cuenta tantos intereses que hay de por medio? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo me iría primero por la segunda parte. Yo creo que los procesos como los que estamos viviendo en Venezuela terminan concluyendo o bien de manera negociada o terminan concluyendo por la fuerza. Yo hoy en día no estoy seguro ni que dentro del gobierno de los Estados Unidos ni en los gobiernos latinoamericanos o europeos haya consensos para decidir de manera inmediata una intervención de tipo militar. Pero sí creo, de la misma manera que estoy convencido de que una intervención militar no sería una consecuencia en el corto plazo de que falle este proceso de negociación, sí creo que nos acercamos peligrosamente a una escalada de conflicto internamente. Creo que la falla de las negociaciones va a ser, como todos sabemos y como se refleja en los estudios de opinión, que algunas personas tomarán la decisión de irse del país, algunos digamos que tienen la maleta puesta detrás de la puerta y ya están esperando qué sucede para tomar una decisión, pero de la misma manera que hay algunas personas que piensan que la salida del país es la única vía que les queda, hay otras personas que piensan que hay que escalar el conflicto y tienen la disposición, por decirlo así, a escalar el conflicto. Entonces yo creo que esto nos pone en una situación de verdadero peligro. Creo que la paz del país puede estar amenazada ante una falla de este proceso de negociación y lo pone en peligro a lo mejor no de manera inmediata, no a lo mejor en 1, 2 o 3 meses, pero sí creo que aquellos actores que están dispuestos a continuar con su lucha
en la medida que se cierren caminos institucionales y caminos negociados, por decirlo así, para resolver este conflicto político, pues van a empezar a pensar en caminos completamente distintos. Y una de las cosas que nosotros pudimos ver en nuestro último estudio de opinión, que cerró el campo el 30 de mayo, es que había una disposición muy alta de la gente, y esa encuesta fue publicada y está en la página de Político Cap. Hay una disposición muy alta a armarse para luchar, y estamos hablando de aproximadamente el 16-17% de la población. Y eso es un tema muy peligroso, porque si nosotros, por ejemplo, vemos el tamaño de la Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada Nacional apenas es el 1% de la población, mientras que estamos hablando de un 17% dispuesto a, lo que no quiere decir que lo van a hacer, porque una cosa es tener la intención o tener la disposición y otra cosa es hacerlo, pero basta con que una porción relativamente pequeña de ese 17% logre organizarse y armarse de alguna manera para que nosotros podamos estar en un escenario muchísimo más complicado. Decían los académicos estadounidenses, expertos en resolución de conflictos que participaron en una actividad de la Universidad Católica, hablo de Abraham Lowenthal y David Smilde, que una negociación para lograr elecciones en Venezuela no era suficiente. Yo le pedí un comentario porque ciertamente da la impresión que hay factores que acompañan a Nicolás Maduro que no tienen la más mínima intención de medirse, mucho menos de entregar el poder. ¿Qué opina usted ante una declaración como la que ofrecían estos académicos? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que ni muchos de los que acompañan a Nicolás Maduro, ni el mismo Nicolás Maduro, pareciera tener ninguna inclinación a permitir que haya una medición justa, una elección justa en Venezuela, y que pueda permitir de alguna manera arbitrar este conflicto. Pero cuando Abraham Lowenthal, quien es un experto en procesos de transición, y David Smilde daban esta conferencia de prensa hace pocas horas en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, ellos querían significar que la transición va más allá de un simple cambio de gobierno, que inclusive habiendo una elección, si no había un reacomodo institucional, si no había un proceso que iba más allá de quitar a alguien para poner a otra persona, el proceso de transición nunca sería exitoso, y que básicamente construir un proceso de transición iba mucho más allá de eso, y evidentemente en eso tienen razón. Una de las cosas que hay que recordar, no todo el mundo tiene por qué saberlo, es que un porcentaje muy alto de transiciones políticas terminan fracasando. Más o menos el 50% de ellas han fracasado. Y básicamente han fracasado porque la gente se ha conformado muchas veces con un simple cambio de actores en el gobierno, una elección donde el que estaba sale y entra un nuevo gobernante, y resulta que no se hacen ni los cambios necesarios, no se atacan las causas de los problemas, y no se hacen los cambios institucionales necesarios para que la democracia sea sostenible en el mediano y largo plazo. Y eso termina siendo, por ejemplo, casos que son recientes. Podemos ver cómo Egipto en la primavera árabe logró la salida de Mubarak, logró una elección democrática donde ganó la oposición, representada en este caso por los hermanos musulmanes, y apenas 9 meses después los hermanos musulmanes pierden el poder por un golpe de Estado y se produce una elección no muy clara, no muy transparente, no muy democrática, donde el comandante de las Fuerzas Armadas, al-Sisi, se queda con el poder. Si miras hacia el caso de América Latina, tienes como Nicaragua, Violeta Chamorro, logra una democratización de su país, logra una transición democrática, pero no se hacen los ajustes institucionales necesarios, y al final del día, unos años después, tenemos cómo se revierte completamente el proceso de Nicaragua, y hoy tenemos al gobierno de Daniel Ortega, que es calificado por todos los índices internacionales básicamente como un régimen autoritario, como no es el caso de Venezuela, y justamente porque no se lograron hacer esos cambios institucionales que son fundamentales para poder consolidar un proceso de transición democrática. Benigno Alarcón, gracias por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo opinión y análisis acerca
de el destino de esta nueva ronda de negociación entre enviados de Juan Guaidó y Nicolás Maduro en el marco de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo esta declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tal como la agencia de noticias Reuters lo refleja, aseguró ante una pregunta que le hacían a las afueras de la Casa Blanca que sí, que él había considerado esto de una posible cuarentena o un bloqueo en el caso concreto de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. En el Conexión 750 y a propósito de la actividad de calle a la que hacemos referencia el día de hoy, de un grupo de trabajadores en torno a este tema del salario que en Venezuela se ha vuelto literalmente simbólico. Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Pablo Zambrano de Fetrasalud, con quien conversábamos ayer. Anunciaba hoy en esta actividad de calle una reunión el próximo 7 de agosto para anunciar decisiones. Según página web del Banco Central de Venezuela, el salario mínimo a esta hora está solo por encima de $3 mensuales. Creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Le trasladamos la inquietud a Servando Carbone, quien es coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público. Únete, Servando Carbone. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo con el salario, la situación de los trabajadores en nuestro país. No sé si llamarlo una nueva esclavitud, porque incluso yo le diría que es peor que eso. El salario se ha vuelto meramente simbólico. Estamos hablando de un poco más de $3 mensuales, según página web del Banco Central. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, es una realidad. Hace poco día estuvo aquí en Venezuela una misión, una comisión de encuesta de investigación que se hace al régimen en sentido de la violación, por cierto, del convenio 26 de fijación del salario mínimo que se hace de forma unilateral, y 144 entre ellos, que es la reunión tripartita, que es donde se debe cuadrar, coordinar empresarios, gobierno y trabajadores
lo que sería el salario. Hoy, lo que tú has dicho, los magistrados nos decían que cómo hacíamos nosotros para poder sobrevivir. Realmente, tanto días anteriores, quedó sorprendida la alta comisionada Bachelet, cuando nos reunimos con ellos y explicamos los salarios. Bueno, ellos también decían que cómo podíamos vivir nosotros en aquel momento con $5, porque ahorita el dólar ha subido y nuestro poder adquisitivo ha ido bajando, ¿no? Hoy por hoy podemos salir hoy en la calle y cuando vamos a ver el pollo está por más de 20 millones de kilos. Eso quiere decir que para los que le ganamos el salario mínimo podemos comprar solamente un kilito de pollo, y después entonces tenemos que invertir lo que queda para poder pagar los servicios públicos que ha subido. El mismo gobierno tiene los precios de las líneas telefónicas que por cierto están desconectados del país y no hay internet, que está carísimo. Y bueno, tienen que con todo eso poder comprar arroz que está a 10 millones de kilos, una pasta que está a 7 millones de kilos, el medio que está a 15 millones de kilos. O sea, realmente este es un régimen que, como tú lo has dicho, lo que quiere es tratar de obligar, de esclavizar al pueblo y, como hemos explicado, tanto en el mercado internacional, bueno, utiliza la técnica de obligar o manipular a través de la bolsa de comida o el control de la alimentación. La pregunta que yo le haría a Servando Carbone es si los movimientos sindicales en nuestro país han pensado actuar, pronunciarse. Comentaba que más temprano Pablo Zambrano de Fetrasalud convocaba para el miércoles 7 una asamblea en la maternidad Concepción Palacios, porque él decía que iban a tomar decisiones por el hecho del salario. ¿No está ocurriendo lo mismo con otras centrales sindicales? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, el régimen hace más o menos una semana y media envió a las centrales sindicales consulta de cuánto es el nuevo salario mínimo. Claro, al principio, como es un procedimiento que vino al principio de lo establecido en la OIT, que no es así, no es por correo, ni por radio, ni por papeles, ya presumimos pues que el régimen tiene planificado en las últimas horas decretar un aumento o ajuste del salario mínimo. Eso puede ser bien sea para el 15 de agosto, bien sea para el 1 de septiembre, como aquí hay una caja de Pandora que es como se maneja de forma irresponsable el régimen, pero mientras tanto estamos pasando penuria y hambre. Ayer las enfermeras indicaban que, y lo que hemos venido diciendo, es la organización del salario. Eso era para poder vivir, necesitamos mínimo unos $180 mínimos para poder sobrevivir. Porque además, en esta economía increíble, el dólar se devalúa. Entonces, esto es increíble lo que sucede aquí. Y la gente en la calle, el que no se trabaja tiene un manojo de dólares cuando uno que es un funcionario que trabaja para el Estado no tiene ni siquiera un billete de $1, porque bueno, el dólar prácticamente significa que es un tercio de lo que nosotros ganamos. Ahora, según la Constitución sabemos que no se cumple, que lamentablemente para el equipo de Nicolás Maduro es papel mojado. Los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente, que les permita vivir con dignidad. Estamos hablando de una canasta alimentaria que ya supera los 2 millones de bolívares. ¿Ustedes aspiran en realidad que esta administración que ha llevado a los trabajadores a una situación de esclavitud moderna ceda y ajuste el salario para que sea suficiente y permita vivir con dignidad en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? No, en absoluto. Aquí lo que se necesita es un nuevo gobierno. Eso garantiza, un nuevo gobierno garantiza que de forma inmediata rescatemos nuestra calidad de vida. Hemos hecho reuniones, tanto con los políticos, con la propia diputados nacionales, con el propio Juan Guaidó, con todo este tipo, y se han elevado planteamientos importantes para reactivar el impacto productivo del país. No solamente es un sistema que recuperemos el salario, sino que tenemos que recuperar la fuente de trabajo, la parte productiva, rescatar las empresas de Estado, rescatar las empresas privadas y que todos podamos contribuir a la estabilización del país. Y
de esta forma poder llamar a todas las personas que se han ido, muchos de ellos técnicos y profesionales, que han abandonado los puestos de trabajo, y tenemos en este momento, este abandono, más de 4 millones de venezolanos, y la administración pública en este momento ha sido ocupada estos puestos por muchachos de 15 a 16 años de la tal llamada juvenil, que tienen derecho a su trabajo, pero estos muchachos entran a la administración pública ganando $40,000, más los bonos que emite el gobierno mensualmente, semanalmente, que el bono de la República o el de Miranda. Entonces, cuando tuvieran esos pesos mensuales, alrededor de $150,000, mientras que un profesional o un investigador no gana más de $60,000. Gracias a Servando Carbone por atendernos, acompañarnos estos minutos. El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público, Únete, expresando opinión acerca de este tema, lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, un salario mínimo, que no alcanza prácticamente para nada, se ubica, según la página web, insisto, del Banco Central de Venezuela, al día de hoy en $3,55 mensuales, no por hora, no diarios ni semanales, con una canasta alimentaria familiar que, tal como lo comentaba en este espacio Oscar Mesa, ya supera los 2 millones de bolívares. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre.
Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los hipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de la violación sistemática de derechos humanos, comentábamos con ustedes al principio del programa que Tamara Sujú anunció en su cuenta en Twitter que renunciaba al cargo como representante de Venezuela ante la República Checa, una designación por decisión o acuerdo de la Asamblea Nacional, y argumentaba conflicto de intereses, producto de su trabajo en la defensa de derechos humanos durante los últimos 20 años. Bueno, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, ella publicaba hace algunas horas lo siguiente, una denuncia muy seria que han replicado la diputada Delsa Solórzano, de la cual también se ha hecho eco la periodista Sebastiana Barraez, sobre lo que está ocurriendo en la DGCIN.
Ella escribía: número 1, estructura de la DGCIN responde por desaparición forzada del buzo Hugo Marino Salas. Número 2, que la estructura de la DGCIN mantiene incomunicados a comandantes Marín Chaparro de la Sota, Ruperto Molina y Carlos Marrón, civil. Y número 3, condiciones actuales de detenidos. Más adelante ella publicaba la siguiente información, y creo que es importante para aquellas personas que son víctimas o han sido víctimas de violación de derechos humanos en nuestro país. Hace una hora decía: atención, para los que acuden a la sede del PNUD, del Programa Nacional de Naciones Unidas, para el Desarrollo, en Caracas, donde está la comisión de Bachelet, ahora hay una comisión de la Policía Nacional tomando datos y motivos de su visita. La comisión no está en Venezuela desde hace 15 días y no se sabe cuándo regresa. No vaya, escribía ella en su cuenta en Twitter. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Omar Mora Tosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, abogado de varios presos políticos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Le pedía, en principio, confirmación acerca de esta denuncia que ha publicado en su cuenta en Twitter Tamara Sujú sobre la partida de nuestro país de los oficiales que dejó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Bueno, eso estaba planteado, que ellos iban a estar un tiempo en el país y luego iban a retornar pues a la sede de su trabajo con la alta comisionada de derechos humanos. No tengo de verdad la confirmación en este momento si eso es así o no, pero en todo caso ellos han venido trabajando todo este tiempo pues de la mano con todos nosotros, instruyendo lo que faltaba por completar de la información que han venido recabando a lo largo de estos meses en Caracas. Ahora, esa promesa de instalar una oficina permanente de la alta comisionada en Venezuela da la impresión que no se va a concretar, al menos de momento, ¿correcto? Bueno, eso está en veremos, ciertamente, porque, bueno, hay muchos factores que influyen, pero dada la gravedad de los hallazgos que se publicaron en el informe de la alta comisionada, la situación en Venezuela amerita ciertamente la presencia permanente de una oficina del alto comisionado de los derechos humanos para precisamente seguir documentando los casos que ya están, hacerle seguimiento y ver también pues cómo han sido manejadas las recomendaciones que ellos desde esa alta instancia protectora de derechos humanos han hecho al régimen, ¿no? Por supuesto, aquí no cesa la persecución, no cesa la violación de derechos humanos y seguramente van a lamentablemente seguir ocurriendo casos de esta naturaleza. Entonces, este es una espiral muy peligroso en el que hemos entrado, en que bueno, ya prácticamente todos los días nos enteramos de un nuevo caso, de una nueva persecución, de un nuevo hecho lamentable que en la sistemática violación de los derechos y garantías fundamentales de la disidencia en este país y del pueblo en general, que también está sufriendo los rigores sin distingo de lo que significa pues la carencia de alimentos y medicinas en virtud de la crisis económica, institucional, política y social que vive Venezuela. Doctor, ¿qué información maneja usted sobre esta seria denuncia que ha publicado Tamara Sujú, también la diputada Elsa Solórzano y la periodista Sebastiana Barraez sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en la DGCIN? Sí, aparentemente pues persiste este tema del aislamiento de los oficiales y de los militares institucionales que se encuentran allí detenidos y bueno, ya hace muchísimo tiempo que muchos de ellos no han podido tener contacto ni con sus familias ni con sus abogados. Se materializa una vez más una desaparición forzada. Los familiares pues exigen fe de vida para saber el destino y cuál es la condición física de estas personas, porque lamentablemente ya en un periodo bastante prolongado no han tenido acceso a los mismos y bueno, se cuela información entre todos los familiares de los militares y de los presos políticos que se encuentran allí
bueno, el maltrato y digamos la persecución y el acoso dentro de esas instalaciones en contra de sus familiares pues es muy importante, muy fuerte. Entonces, bueno, han requerido que se sepa esta situación y por eso es que hemos visto estas denuncias. Ahora, doctor, con relación al informe de la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sabe usted que el Grupo de Lima acordó pedir que se eleve esa información ante la Corte Penal Internacional, que alimente el expediente que ya reposa allí sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en este examen preliminar que se ha alargado en el tiempo? Yo le pediría un comentario al respecto, incluso con relación a la acusación contra la fiscal Bensouda por el aparente retraso en estas investigaciones. Lo escuchamos. Bueno, sí, todas estas situaciones son concomitantes allí porque definitivamente es muy oportuno el que ese documento que recaba pues la información sistemática de las violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en Venezuela sea compulsado directamente pues al sistema de la Corte Penal Internacional, representado en este caso por la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que en todo caso es la que tiene que sustanciar y que está haciéndolo ya el examen preliminar de la causa venezolana para, digamos, presentar las conclusiones en contra de los responsables de estos hechos. Entonces, con la compulsa que debe hacerse y que ha sido iniciativa de todos nosotros, los defensores de derechos humanos, de presidentes de otros países, de parlamentos de otros países, se ahorraría muchísimo tiempo en el trámite de esta fase que, como ustedes conocen, es muy lenta en Naciones Unidas para el desarrollo de una investigación de esta naturaleza. Sin embargo, con este documento, en donde ya están verificados víctimas, hechos, situaciones, que tenemos las pruebas y que eso fue, digamos, tramitado, sustanciado, verificado por el personal de las Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que es la persona con mayor credibilidad en el mundo en esta materia y que forma parte, pues, del sistema de Naciones Unidas. Pues mira, yo creo que sería súper valioso, oportuno y que le daría un empuje a esto, ahorrando muchísimo tiempo para el establecimiento de las responsabilidades. Finalmente, doctor, coincide cada vez que hablamos esta nueva ronda o una nueva ronda de negociaciones entre delegados de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro. Siempre le traslado la inquietud sobre este tema de los derechos humanos y lo saco a colación por una decisión muy seria que ha tomado el gobierno norteamericano con relación a un funcionario del equipo de Nicolás Maduro por sus vínculos con el posible tráfico ilegal de drogas. Da la impresión que hay temas que no son negociables, incluyendo la violación de derechos humanos. Yo le pedí un comentario al respecto a la luz de lo que está en marcha, que no sabemos si al final se va a concretar, que son estas negociaciones. ¿Qué puede decirnos? Sí, definitivamente hay puntos gordianos allí que no pueden ser negociables. Por ejemplo, la violación de derechos humanos, el asesinato, la muerte de las personas. Esos son hechos de mucha gravedad, y el resto de los delitos que están siendo perseguidos, narcotráfico, financiamiento del terrorismo internacional, crimen organizado, todo este tipo de cosas transgreden las fronteras de todas las naciones y son perseguibles en cualquier parte del mundo. Entonces, es muy difícil, va a ser muy difícil esta situación, porque eso no puede tampoco negociarse, porque el grupo negociador tampoco tendría la posibilidad de ofrecer alguna situación allí digamos, de impunidad, si fuese el caso, que no lo es para estos personajes. Entonces, es una situación muy compleja porque esto entra ya en jurisdicción universal, que se llama, que cualquier país puede
virtud de que son delitos pluriofensivos y que atentan contra demasiados intereses de la humanidad, y de esos países en sí, de sus intereses como nación, que puedan ser, digamos, desactivados cualquier tipo de actuación judicial en contra de estos sujetos pertenecientes al rey. Doctor Omar Mora Tosta, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información a propósito de lo que ha ocurrido en Colombia. Saben ustedes, con migrantes venezolanos, amenazas, serias amenazas contra su integridad física. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo hace algunos minutos escribió en su cuenta en Twitter: completamente inaceptables las amenazas a migrantes venezolanos y a compatriotas que los acogen. Grave hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio de la Defensa, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Además, más temprano se registró un sismo de 6.6 de magnitud este jueves en el centro de Chile, sin que se registraran víctimas ni daños materiales, de acuerdo con reportes oficiales preliminares. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.